Bueno, decíamos entonces que el proyecto era hacer Europa en América. Una vez solucionados, ese solucionados por favor entre comillas, la situación de las etnias vernáculas, una vez que las barrieron directamente del mapa, la clase gobernante, ¿qué pensó? Bueno, ya había una ley, la ley Avellaneda, la ley de inmigración. El lema era gobernar es poblar, o sea, a estas vastísimas tierras argentinas con millones de hectáreas vacías prácticamente, no estaban vacías, pero si vemos la demografía de Argentina, tenía 1,5 millones de personas en millones de hectáreas, es decir, había zonas donde había 0,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, estas tierras debían ser ocupadas, según lo que imaginó la generación del 80, por migrantes. Hay toda una política migratoria que arranca con Avellaneda. Bueno, y acá estamos viendo, por ejemplo, una propaganda de un transatlántico que, bueno, transporta. Esta época es la época de las grandes migraciones. Ya el mundo deja de ser aquel reducto donde los africanos estaban en África, los indios en la India y los españoles en España, y la diversidad demográfica se alcanza a través de las grandes migraciones, que se llevan a cabo por infinidad de situaciones, pestes, hambrunas, guerras, persecuciones políticas, religiosas. Lo que antes sería una pintura, piensen ustedes en las pinturas que vieron de la Argentina de 1800, los gauchos sobre el caballo, los gauchos boleando avestruces, es reemplazada por esta fotografía, ¿no? Ahí lo que vemos son migrantes italianos, es la calle Pedro de Mendoza, en La Boca. Es una migración, bueno, uno dice Italia, pero Italia recién se estaba constituyendo. Eran eh, distintas regiones, sicilianos, piamonteses, napolitanos. Eh, Viajaban, bueno, la foto de la izquierda es una foto que manda un migrante a sus parientes en Italia también, y dice viajábamos como sardina en lata. Eh, los migrantes que venían no eran los migrantes que soñó la generación del 80. La generación del 80 soñó migrantes de la Europa del Norte, rubios, ojos celestes, capaces de convertirse en los granjeros, en los farmers norteamericanos. Pero no llegaron esos. Llegaron, y acá voy a leer un fragmento de Gustavo Varela, del libro Mal de Tango, que creo que es una excelente descripción de la migración. Eh, para colmo, el inmigrante que llega no es el que la sociedad política de entonces esperaba. No son franceses que llevan el contrato social de Rousseau bajo su brazo, tampoco el italiano culto que ama la ópera, mucho menos el inglés a quien esperaban a las 5 de la tarde para mostrarles que aquí también existe la civilización y sí, y se bebe el té de la India. No. Los que bajan de los barcos arrastran, en su gran mayoría, la condición de bárbaros de su propia cultura. Seres capaces de dormir en habitaciones de conventillo, apilados uno encima de otro, y que traen, en algunos casos, ideas que atentan contra la moral local. Desembarcan putas y anarquistas, napolitanos analfabetos y alemanes de ideología wagneriana, la hija del cocinero de la corte del rey de España y el polaco socialista, que termina siendo rufián en un prostíbulo de Avellaneda. Bueno, bueno, acá voy a pasar simplemente imágenes de la migración que llega a Buenos Aires, esa migración italiana. Esta es un desembarco de un transatlántico que viene de España, pueden ser gallegos, catalanes, castellanos, vascos, o sea, es diversidad dentro de diversidad. Estos son menonitas expulsados de Holanda de principios del 1900, esa foto es del año 1902. Migración escocesa,
Lo que ven arriba es una foto de un festejo en un templo que hace precisamente en Buenos Aires un arquitecto escocés. Bueno, y vienen cargando su música, sus bailes, las mazurcas, el chotis, los vals polacos, esta es migración polaca. Estos son turcos, uno dice turco, pero generalmente son pueblos árabes, pueden ser árabes, sirio-libaneses, o sea, de Siria, de Líbano, de Damasco, o sea, que vienen con el pasaporte del Imperio Turco, que en ese entonces están bajo esa órbita. Estos son árabes, bueno, acá ven, este es un café turco, así se lo llamó en Buenos Aires, de principios de 1900. Ahí ven con esa pipa de agua, se llama narguile, típica de esta cultura. Es un patio de un conventillo donde hay un encuentro árabe, ¿no? Esta migración galesa, o sea, esta foto es una foto histórica, pero después vamos a ver por qué la clase que viene. Judíos polacos, también perseguidos por cuestiones religiosas. Estos son judíos que se van para Entre Ríos, rusos, o sea, alemanes del Volga, o sea, son alemanes que forjan durante siglos su cultura en Rusia. Hay muchas colonias que le dicen colonias rusas, pero son alemanes del Volga que llegan y se desparraman por el país, Misiones, Entre Ríos, eslavos, italianos. Por ahí tengo un cuadro que dice que entre 1884 y 1900, en esos 14 años llegaron 2 millones de italianos, 1.400.000 de españoles, 160.000 franceses, cíngaros. La comunidad gitana que le decimos en Neuquén es una comunidad que tiene varios miles de ciudadanos en Neuquén, bueno, son cíngaros, venidos de cualquier parte. Los cíngaros tienen un origen en la India, pero es una cultura que no se ha fijado en ningún país en particular. Bueno, y hay muy poca migración que se va hacia el interior en relación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los millones de habitantes que llegan a Argentina y que le cambian definitivamente el perfil étnico-cultural se amontonan en las grandes ciudades. Se amontonan en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe. Y la migración que se distribuye hacia el interior, hacia los campos baldíos, es mínima. Esta es migración catamarqueña. Pero son pocos, son españoles que van a Catamarca. Esto es en Entre Ríos, un pueblo que es Moisesville, 1889, fíjense que son judíos. Lo, pero lo interesante es esto, lo interesante es que, o sea, un gran contraste, un gran equívoco, la migración, ¿no? Y la distribución de la tierra. Hasta el día de hoy nosotros padecemos la distribución de tierra que se hizo en este periodo. ¿En qué sentido? Muy pocas familias, que fueron 200 familias, se quedaron con millones de hectáreas. Los grandes campos quedaron reducidos a poquísimas familias. Y la mayoría de la migración quedaron amontonados sin derecho a la tierra en las grandes ciudades. Es un mal que estamos padeciendo hasta el día de hoy, las tomas, las villas. Bueno, la ley de Avellaneda, ¿qué decía? Y fíjense que acá ya hay una marca de clase. El inmigrante es aquella persona que llega en segunda o tercera clase. ¿Sí? O sea, el migrante no llega en primera. Y que tiene que ser útil para el trabajo, jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor. Bueno, ¿cuál es la historia de los inmigrantes? Por ley, por esta misma ley, se les permitía alojarse en el hotel del puerto. Ese es el hotel del puerto, que es una construcción de chapa y hierro, que era utilizada antes para hacer muestras, una suerte de cine, que no existía el cine en ese entonces, pero un biógrafo.
Pero bueno, estaba en el centro de Buenos Aires, se desarma y se lleva a orillas del río, y durante muchos años los migrantes tenían el derecho de, una vez que ingresaban al país, que se los documentaba, estaban 5 días, tenía una capacidad para 2.000 personas, y 5 días después se tenían que ir a la calle. Bueno, ese es el comedor del puerto. Tienen habitación, baño, comedor, patio. Bueno, ahí tienen una foto mejor también del comedor. Podían comer hasta 1.000 personas por turno. No nos fuimos del hotel del puerto. Bueno, y en el año 1911, tal es la fiebre migratoria que sigue afluyendo a nuestro país, que el Estado levanta e inaugura el Hotel del Inmigrante. Este Hotel del Inmigrante, en enero del 1911, lo inaugura el Estado, y Guerrico, que es el ministro de Migración, hace un discurso que es interesante. Dice: están en la Argentina, han franqueado la puerta que se abre a la esperanza de todo espíritu fuerte, emprendedor y sano. Están en el país de recursos gigantescos, de utopías realizadas que han disminuido las leyendas árabes, haciendo efectiva la transformación del pobre en príncipe. Entren en el país de la maravilla. Bueno, y estos millones de inmigrantes que venían corridos del hambre, de las pestes, del mayorazgo, de las persecuciones religiosas o políticas, entran al país de la maravilla y forman una sociedad multiforme, una sociedad completamente heterogénea. Imagínense que son 20 nacionalidades que se conjugan. Borges ironizaba diciendo que los argentinos, a partir de ahora, eran unos españoles de apellido italiano que imitaban en el hablar a los franceses y querían vivir como los ingleses. Nostalgia, hibridaje, desprecio van a ser los sustantivos que definen el marco donde se generan las expresiones artísticas en esta frontera de 2 siglos que estamos tratando. Bien, ¿por qué digo entré en el país de la maravilla? Bueno, porque la promesa era esa, la propaganda era la que está arriba, o sea, venían al país de la maravilla, pero la realidad era muy otra. Yo viví en una colonia ruso-alemana en Entre Ríos. La mayoría de los migrantes son víctimas de la estafa. Cuando están en su país natal, en su región natal, compran, les venden en cuotas que van pagando durante años, terrenos, animales, herramientas. Cuando llegan a lo que debieran ser sus terrenos, se dan cuenta que es una gran estafa, que han sido engañados, y les queda remarla de una manera terrible. Por ejemplo, en Colonia Crespo, que es donde viví yo, los rusos alemanes que llegan se encuentran con que no tenían absolutamente nada y tienen que vivir durante 10 años en cuevas. Esa es la historia de la mayoría de los migrantes que arriban a estas costas. Bien, y se arman dos países, ¿sí? Es tajante, pero es así. Es el país de esta pequeña oligarquía portuaria que posee los grandes recursos de tierra, que cree vivir en Europa, quiere vivir en Europa. Romero dice: la cotidiana imitación de Europa le pasa a todas las burguesías latinoamericanas, sobre todo urbanas, y si son capitales mejor, y si están cerca de un puerto también. O sea, creen vivir en Europa, poseen riquezas enormes. Ustedes imaginen que en la primera campaña del desierto, estamos hablando del año 1833, se reparten, creo que eran 8 millones de hectáreas, y de esas 8 millones de hectáreas, una familia obtiene 2.500.000 hectáreas de la pampa húmeda. Al que menos le toca es a un tal Luro,
que le tocan solamente 200.000 hectáreas. ¿Sí? Bueno, esa no es una foto de una tarde a la orilla del río en París, sino es una foto del Tigre, y esa es la clase alta porteña. Bueno, va a pasar en Buenos Aires, va a pasar en Rosario. Esa es foto del año 1905, estamos en el Jockey Club. Estas nuevas, Romero las llama las nuevas burguesías, pero siguen siendo la antigua oligarquía que ahora tiene un sesgo más urbano, pero bueno, esa es la forma de vida que tienen, ¿no? Bueno, es el casamiento de Horacio Rodríguez Larreta, 1904. Y estas son las maestras, o sea, la clase alta también son las que imparten la cultura. Y esto está directamente relacionado con ustedes, que es la clase que tiene sus vacaciones, que son 3 meses en el campo, o la vacación en Mar del Plata. ¿Sí? Bueno, esta es una foto de un carnaval y la traigo a colación porque el único momento donde conviven las clases sociales, los pobres y los ricos, en las nuevas sociedades, las nuevas cosmópolis, es en el carnaval. En el carnaval se permite la entrada tanto a pobres como a ricos solamente a los teatros, pero solamente para carnaval. Durante el resto del año el pobre ocupa su lugar y su oficio y el rico su lugar y su oficio. Lo que voy a leer ahora es un fragmento de Eduardo Galeano que diferencia los dos espacios, el conventillo de la clase baja y las grandes residencias que fuimos viendo. Pobres y ricos pagan la misma entrada al Teatro Colón cuando llega el carnaval, pero pasando la puerta, los brazos ocupan su lugar y los cerebros el suyo. Y nadie comete el sacrilegio de equivocarse de sitio. En la pista bailan los de abajo y en palcos y salones se divierten los de arriba. Buenos Aires es como su teatro. La gente copetuda duerme en palacios franceses de 2 o 3 plantas en el barrio norte. Y solas duermen las solteronas que prefieren morir vírgenes antes que mezclar la sangre con algún extranjero de medio pelo. Los que mandan decoran su abolengo o lo producen mediante perlas y anagramas labrados en vajilla de plata y ostentan porcelanas de Sajonia, cristales de Waterford, tapices de Bayonne y manteles de Bruselas. De la vida recogida de la gran aldea han pasado al exhibicionismo frenético de la París de América. Buenos Aires se llama la París de América. Al sur se apretujan los golpeados de la tierra. En las abandonadas casonas coloniales de 3 patios o en los conventillos especialmente construidos para ello, duermen por turnos los trabajadores venidos de Nápoles, Vigo o Besarabia. Jamás se enfrían las camas, escasas, en ningún espacio invadido de braseros y palanganas, y cajones que hacen de cuna. No faltan peleas en las largas colas a la puerta de la única letrina, y el silencio es un lujo imposible. Pero a veces, en las noches de fiesta, el acordeón o la mandolina o la gaita traen perdidas voces a estas mujeres lavanderas y costureras, sirvientas de patrones y maridos, y alivian la soledad de estos hombres que de sol a sol curten cueros, envasan carne, serruchan madera, barren calles, cargan bultos, alzan y pintan paredes, arman cigarrillos, huelen trigo y hornean pan, mientras sus hijos lustran botines y vocean el crimen del día. Bueno, con este fragmento quiero introducirme al otro mundo, que es el mundo de los migrantes, el mundo, perdón, del pobrerío, en definitiva. La mayoría de la gente, la mayoría del pueblo vive en conventillos, ¿sí? O ha pasado por el conventillo. Tiene una alta volatilidad porque pueden estar 1 año, 2 años, 3 años y después consiguen un trabajo, se van a otro lugar, pero pasan por el conventillo.
Y el conventillo es un espacio fundamental porque es ahí donde se produce la conjugación de estas 20 nacionalidades distintas. Ahí qué sé yo, la hija del judío polaco se enamora del turquito, qué sé yo, el gallego se pelea con o se casa con mujer que habla que profesa otra religión, y así sin saberlo van a forjar esta nueva identidad, que es el nuevo país un país que Margulis dice una nueva ideología, una nueva forma de pensar, una cultura profundamente individualista, profundamente creativa y por sobre todas las cosas incapaz de superar el desarraigo. ¿Sí? Estas cosas, el individualismo, la creatividad, el desarraigo que uno tiene, son las marcas de la nueva sociedad argentina. Bueno, lo que ven ahí es un conventillo. ¿Los conventillos qué son? Son esas grandes casonas de la clase alta que después de las pestes del año 1863 y 71, cuando murió la mitad de la población de cólera y de fiebre amarilla, se fueron al barrio norte, se fueron a Recoleta, al barrio norte, y dejaron abandonadas esas casas, pero esas casas eran alquiladas a gente que dormía en ese lugar, ¿sí? Una familia se hacinaba en una sola habitación. En los conventillos llegaban a vivir 500 personas. 500 personas. Eran pequeñas ciudades donde eso le permitió forjarse a Argentina, ¿no? Bueno, hay un fragmento de Discépolo, bueno, el autor de Cambalache, bueno, de los grandes tangos argentinos, había sido un personaje que vivió en conventillo. Y Discépolo decía, a través de un personaje radial que se llamó Mordisquito, habla con otra persona a la que la interpela permanentemente. Le dice, durante años y años, los inquilinos del suburbio vivieron aquella comodidad absurda, la humillante comodidad del conventillo, una sinfonía oxidada de profilaxis, un mundo donde el tacho era un trofeo y la rata un animal doméstico. Memoria tengo. La pongo en el platillo y la balanza viaja de golpe hacia la antigua miseria. Mira, esa descripción, el tacho era un trofeo y la rata un animal doméstico, creo que es la mejor imagen para entender o aproximarnos a lo que vivió la gente en los conventillos, ¿no? Después sigue, ¿no? Vos nunca te habías metido en el laberinto del inquilinato, en la prosa infamante de aquellas cuevas con la fila de piletones, el corso de las cucarachas viajeras y la gente apilada, no como personas, sino como cosas. Foto de conventillo, año 1903. Bueno, bueno, estas fotos, esta imagen ya la vieron, ¿no? Pero es la episodio de fiebre amarilla de Blanes, que bueno, que es ahí donde se configura el nuevo espacio social de la ciudad. Bueno, acá lo que ven es la famosa casa Chorizo colonial, es convertida con varios patios, es convertida en inquilinatos. Ahí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, ahí hay 28 habitaciones, un doble piso, y van a ver que en ese doble piso, viven cientos de personas. Foto de la revista Caras y Caretas, 1902. Generalmente el migrante que viene es un migrante joven varón. Traen a la mujer después, pero bueno, ya la vamos a ver a eso. Y eso es una caricatura de Caras y Caretas, donde ustedes pueden ver, bueno, la familia del migrante. En un catre, la pareja, la suegra, la madre de alguno de ellos, en el baúl donde trajeron todos los bagallos,
que durante el día es la mesa y de noche es la cama. Después los hijos desparramados, uno en una repisa, otro en el piso y otros colgados como salamines. ¿Sí? Bueno. Bien, y es precisamente en el, ¿cómo se llama? No, acá no es, perdón. Es precisamente en los conventillos donde va a tener lugar el segundo lenguaje de los argentinos, ¿sí? Se conoce como lunfardo. Bueno, le voy a hacer escuchar un recitado de Alterio, el batidor. Pobre pardo Pellegrini, que piantaste de la reja, ensuciando a los muchachos con tu oficio de batidor. Hoy llevas como recuerdo de la pera hasta la ceja un barbijo por la mugre que batiste al ruiseñor. Vos que fuiste entre gratas un muchacho propiamente, y que en todas las trifulcas enguiñabas hasta el fin. Cuida el cuero. Anda forrado si te has hecho confidente. Porque, ¿qué querés, hermano? Va a llegar tu San Martín. Por vos están a la sombra el Mangrullo y el Mochila, el chueco Juancito Anguila y Pascual el Metedor. Por vos se supo la púa que le guiñaron de bute, como a cualquier farabute a Pancho, el estafador. Con tu pinta de marmota laburando de llavero, te pasabas buena vida mejor que la que llevas. Pero un giorno medio malo para escurrir de un entrevero, desataste la sin hueso y embarraste a los demás. Ya que todos te han calado de que sos un güey corneta, y aunque ahora te arrepientas de haber hecho la traición, pensa, pardo, de que es cierto lo que dijo aquel poeta, que es al ñungo que le fajen al que nace barrigón. Bueno, ustedes escucharon un recitado en un lunfardo cerrado, ¿sí? Es decir, un código hermético de contrabandistas de puerto, pero hay muchas palabras que ustedes entienden, o sea, saben que cuando hablo de pera estoy hablando de mentón, saben que cuando lo caló, te han calado, significa se dieron cuenta cómo eras. Saben, por ejemplo, que es añudo que lo fajen a quien hace barrigón, es una frase del Martín Fierro. Saben que el batidor es el buchón, el alcahuete. ¿Por qué razón? Bueno, es más, hay infinidad de palabras que nosotros manejamos que vienen gracias a esta formidable mixtura que se da en el advenimiento de todas estas lenguas, ¿no? Yo digo, esto es un quilombo, ustedes me entienden. Digo escabio, me entienden más todavía. O bulín, y tal vez me entiendan, ¿no? Pero bueno, pero tal vez no sepan que estoy utilizando palabras africanas, palabras del argot francés, y palabras del dialecto xeneize, italiano. O sea, quilombo es una palabra bunda africana. Bulín es la traducción sería nido donde hacen, hueco donde hacen nido las palomas, que lo traen las prostitutas francesas. Y el escabio, que nosotros relacionamos con tomar, con alcoholizarnos, es parte del dialecto xeneize que se habla en la boca. Bueno, ¿por qué razón? Porque se nos han pegado por este famoso sincretismo cultural
muchas palabras que constituyen la segunda lengua de los argentinos, ¿sí? Bueno, varios lingüistas dicen que el lunfardo es el lenguaje provocativo, del que mirás, que te pasa a vos, tan propio del hombre rioplatense, ¿no? Bien, bueno, nada más. Este es un censo de 1940 para que ustedes vean los orígenes de la población natal de Europa. Los más rojos son donde en 1914 estamos hablando, no estamos hablando de hace 100 años, donde se concentra la población europea. Y si ven Neuquén, que ni siquiera era provincia en ese entonces, no tiene casi lo mismo que Catamarca, La Rioja, no tiene población europea en ese entonces. Bueno, hacemos un segundo parate.